Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda clase de sistemas de detección y alarmas contra incendio. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las consideraciones para el Reglamento Nacional de Edificaciones. El Reglamento Nacional de Edificaciones es una normativa nacional. No es como la NFPA 72 o cualquier NFPA de este grupo de normativas que son netamente internacionales, que son americanas, a las cuales el Perú está tratando de adaptarse a ellas. En este caso hablamos de una normativa, de un reglamento propio, ¿sí? Propio, aplicado a nuestro país, que es por un conjunto de recopilación de leyes que han ido saliendo y se han ido juntando todas en este reglamento. Bien, aplicado a cualquier tipo de construcción. En este caso nosotros nos vamos a enfocar en el apartado A130, que es el apartado de seguridad. Muy bien, en esta primera lámina que viene a continuación, vamos a hablar de las consideraciones del RNE. Haremos una revisión por los principales capítulos y artículos del RNE para poner en perspectiva las consideraciones con respecto a los sistemas de detección de incendios en general. Comenzaremos viendo el capítulo 4, que habla de las consideraciones generales. Empezamos. Capítulo 4, artículo 52. La instalación de dispositivos de detección y alarma de incendios tiene como finalidad principal indicar, advertir las condiciones anormales, convocar el auxilio adecuado y controlar las facilidades de los ocupantes para reforzar la protección de la vida humana. La detección y alarma se realiza con dispositivos que identifican la presencia de calor o humo y a través de una señal perceptible en todo el edificio protegida por esta señal, que permite conocimiento de la existencia de una emergencia por parte de sus ocupantes. Muy bien, esta primera parte, este primer capítulo y este primer artículo, en este caso que estamos citando, nos está poniendo en contexto, nos está definiendo lo que son los sistemas de detección y alarmas y aparte también nos está mencionando los componentes básicos de un sistema de detección y alarma de incendios. ¿Sí? Nos está hablando de la cobertura total que debe tener y nos está hablando de que todos los ocupantes tienen que tener o tomar conocimientos en caso se presente una eventualidad. En la siguiente lámina, en el artículo 53, vamos a ver que todas las edificaciones que deban ser protegidas con un sistema de detección y alarmas de incendios deberán cumplir con lo indicado en la norma NFPA 72, a lo referente a diseño, instalación, pruebas, mantenimiento y también en inspecciones. Bien, este artículo es quizás uno de los artículos más importantes del reglamento, porque es aquí donde directamente nos transporta a la NFPA 72, directamente hace referencia, hace el nexo, le da la posta. Por lo tanto, es a través de este artículo que la NFPA 72 asume el protagonismo principal en todos los diseños que de ahora en adelante vamos a realizar en este curso. ¿Correcto? Vamos a ver ahora el artículo 54. El artículo 54 nos dice que los equipos que se estandarizan en esta norma no pueden ser variados en ninguna otra regulación. Los sistemas de detección y alarmas de incendios deberán contar con supervisión constante en el área a la cual protegen, con personal entrenado en el manejo del sistema. Los sistemas que reporten señales de alarma, supervisión y averías hacia lugares afuera de la propiedad protegida, atendidos de manera continua y que brindan el servicio de monitoreo, no será necesario que cuenten con supervisión constante in situ, en el lugar. Bien, esta parte lo que nos está queriendo decir, la primera frase o el primer párrafo, lo que nos está queriendo decir es que los ambientes que cuenten con un sistema de detección y alarmas, y más puntualmente hablando con el panel de detección y alarmas, que es el elemento principal, es el cerebro de todo el sistema, siempre tiene que tener una persona que le esté supervisando directamente. ¿Sí? Tiene que haber un responsable del sistema. Tiene que haber alguien las 24 horas. Y no solo eso, sino que tiene que estar correctamente entrenado para su uso. Yo les pongo un ejemplo con respecto a este tema. Hace algunos años, mientras yo trabajaba para una empresa que brindaba estos servicios de mantenimiento de sistemas de detección y alarmas, había sucedido una circunstancia, una situación. Pasó que uno de los eventos que se presentó por una falla que tenía que ver netamente con baterías, confundió en este caso al vigilante.
Y el vigilante, en su afán de querer silenciar esta falla, como no había tenido entrenamiento en el uso del sistema, empezó a presionar varios botones del panel y accidentalmente presionó uno que no debía, que era en este caso el botón de alarma general. Esto lo que contrajo o lo que conllevó es que los sistemas, porque ese sistema, esos sistemas que protegían eran sistemas de FM200, que son sistemas de extinción de un costo muy caro, muy elevado. El promedio de la libra suele costar cerca de $24 la libra, y ahí teníamos más de 100 o 120 libras por tanque. Entonces esto produjo una descarga accidental. Esta descarga accidental, por desconocimiento del vigilante, le trajo muchos problemas a la empresa. Por eso es importante que la persona que esté a cargo de estos sistemas esté correctamente entrenada. La segunda parte de este artículo lo que nos está queriendo decir es que siempre tenemos que tener una vigilancia, así no sea en el sitio. ¿Y en qué circunstancias se da esto que no es en el sitio? Bien, pongámonos en contexto en un centro comercial. Los centros comerciales, por lo general, tienen locatarios. Estos locatarios son pequeñas tiendas o incluso tienen tiendas ancla como lo son Ripley, Metro, quizás por ahí Estilos o alguna otra tienda por departamento como Paris también. Entonces, ¿qué sucede con estas tiendas, con estas pequeñas tiendas y estas grandes tiendas? Las que son grandes tiendas poseen su propio sistema o su propia gente para vigilancia, pero las pequeñas tiendas no lo tienen. Cuando la jornada termina, el encargado o gerente de tienda hace el cierre y se retira. Adentro no se queda absolutamente nadie. Sin embargo, el panel de detección sigue funcionando. ¿Y qué sucedería si se presenta un amago de incendio adentro? ¿Quién va a responder por el sistema? ¿Quién va a estar dando la voz de aviso por esta falla, disculpen, por esta alarma, muy aparte del personal que esté dentro? Muy aparte del personal que puede encontrarse de vigilancia o muy aparte de las sirenas que puedan estar sonando. Tiene que haber un personal que se encuentre supervisando todo el centro comercial. ¿Por qué? Porque es obligatorio que estos locatarios se interconecten con el centro comercial. Es obligatorio, ya que al no haber personal dentro, entonces tiene que haber alguien desde afuera que esté supervisando todo y que pueda dar estas señales de alerta. Y además está decir que este personal que va a monitorear todos los demás paneles, sean de la misma marca o no, porque pueden ser de una marca distinta a la del panel que tiene el centro comercial, el panel principal que tiene el centro comercial, igual tiene que estar correctamente entrenado para poder tomar las medidas respectivas. Artículo 55. Todo sistema de detección y alarma de incendios deberá contar con dos fuentes de suministro de energía, de acuerdo a lo indicado en el CNE Tomo 5, Capítulo 7. Los circuitos cableados y equipos deberán encontrarse protegidos de daños por corrientes inducidas de acuerdo a lo establecido en el CNE. El CNE, amigos, es el Código Nacional Eléctrico, ¿sí? En este caso lo que nos está queriendo decir este artículo es que debemos contar con dos suministros de energía. El primero es el principal, generalmente es el suministro eléctrico comercial, bien, en los 220 voltios de corriente alterna. Y el suministro secundario, por lo general, son suministros que provienen de acumuladores de energía, 24 voltios de corriente continua, baterías en este caso, ¿no? Podemos utilizar dos baterías de 12 voltios y tenemos ya la fuente de 24 voltios de corriente continua, cuyo valor de ampere horas va a variar dependiendo de la carga que va a tener que soportar el sistema, o en este caso el tablero, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que pasa con la segunda parte de este artículo? Que nos indica que los circuitos y cableados deberán estar protegidos por corrientes inducidas. ¿A qué nos referimos con corrientes inducidas? Corrientes inducidas son aquellas corrientes que se pueden presentar debido a perturbaciones electromagnéticas, generalmente producidas por cables de media tensión. También se puede presentar en zonas donde hay mucha carga electromagnética, como por ejemplo en salas de transformadores o salas de subestación eléctrica. En estos casos lo más recomendable es utilizar un cableado que se encuentre blindado de manera que se puedan reducir estas interferencias. En el siguiente artículo, en el artículo 56, hablamos de los sistemas de detección y alarma de incendios deberán interconectarse de manera de controlar, monitorear o supervisar los sistemas de protección contra incendio o protección a la vida, tales como los que se pueden apreciar en los incisos que se indican.
Aquí puntualmente nos podemos centrar, por ejemplo, en las válvulas del sistema de agua contra incendio. Es importante, por ejemplo, en el sistema de agua contra incendios, a las válvulas, colocarles un módulo de monitoreo con la finalidad de poder mantener el control y la supervisión sobre esta válvula, de manera que podamos saber si en algún momento esta válvula, que siempre tiene que estar abierta y presta para que pueda pasar el agua en caso se presente algún evento de incendio o reviente algún rociador. ¿Qué sucede si la cerramos y nadie nos dice nada? Simplemente cerramos la válvula. Si se presenta el evento, el rociador se reventará, caerá agua por un momento, pero luego ya no habrá más agua porque la válvula se encuentra cerrada, ya no habrá alimentación de agua. Entonces, para evitar estos problemas, le colocamos un módulo de monitoreo a la válvula, de manera que siempre estamos supervisando que se encuentre abierta. Si en algún momento esta válvula se cierra, el panel se va a alertar y el personal de vigilancia o el encargado del sistema va a poder tomar conocimiento y las medidas respectivas para solucionar este impasse. Lo mismo puede suceder con, en este caso, el cuarto de bombas. Y para ello tenemos el siguiente ejemplo. Muy bien, para graficar este ejemplo, indicado en la lámina que estamos apreciando, vamos a suponer que contamos con un panel de detección y alarmas. Muy bien, este panel de detección y alarmas lo vamos a interconectar con otros sistemas, como por ejemplo el sistema del cuarto de bombeo, el sistema de bombeo de un sistema de agua contra incendios. En este caso, este bombeo o este sistema de bombeo va a estar interconectado a través de una interfase. Esta interfase va a ser un módulo, en este caso, un módulo de monitoreo, el cual es direccionable. Este módulo de monitoreo se va a interconectar con el panel controlador de la bomba, ¿sí? Ahora, el panel controlador de la bomba, por lo general, tiene algunas salidas en forma de relay tipo C, los que nos permiten saber cuando el panel se encuentra con una circunstancia de fuera de automático, una circunstancia de arranque de bomba, una circunstancia de falla común de baterías o incluso una circunstancia de nivel bajo de aceite para poder tomar las precauciones necesarias. Esta información va a llegar hacia el módulo de monitoreo. El módulo de monitoreo va a hacer un cambio, va a mandar un cambio a través del lazo SLC y este cambio va a llegar hacia el panel de detección, el cual va a notificar a los ocupantes y puntualmente hacia el encargado del monitoreo de 24 horas del sistema. Artículo 57. Los dispositivos de alarma acústica deben ser audibles en la totalidad del local y podrán ser accionados de forma automática por detectores, puestos de control o desde pulsadores distribuidos en la edificación. Esta instalación de alarma audible deberá complementarse con las adecuadas señales ópticas cuando así lo requieran las características de los ocupantes del mismo. Este artículo nos lleva directamente a hablar sobre sistemas de notificación, tal cual. ¿Qué nos está queriendo decir? En primera instancia nos presenta la notificación audible y la notificación visible. Nos indica que estos sistemas de notificación tienen que tener activaciones automáticas por medio de detectores, ya sean de humo o temperatura, o en caso contrario pueden ser activaciones manuales por medio de las conocidas o los conocidos estaciones manuales, ¿correcto? Ahora, también este artículo nos habla mucho del tipo de ocupantes que tenemos. Puede ser que tengamos ocupantes que tengan problemas de visión. En estos casos no es recomendable colocar luces estroboscópicas. Aquí deberíamos colocar sirenas. Y viceversa, si tenemos personal ocupante que tiene problemas de audición, lo más recomendable es colocar luces estroboscópicas y no sirenas. Por ello, este artículo nos invita a adecuarnos a las circunstancias y a tomar mucho en cuenta a los ocupantes de los recintos específicos que queremos proteger. El siguiente artículo, el artículo 58, nos dice: los dispositivos de detección de incendios automáticos y manuales deberán ser seleccionados e instalados de manera de minimizar las falsas alarmas. Cuando los dispositivos de detección se encuentren sujetos a daños mecánicos o vandalismo, deberán contar con la protección adecuada y aprobada para su uso. Este artículo lo que nos está queriendo decir es que yo o cualquier persona no puede diseñar un sistema, por ejemplo, de cocinas, y colocar detectores de humo en cocina, ya que, como sabemos, en las cocinas el humo es un evento muy común y no necesariamente indica un incendio.
Por lo tanto, colocar un detector de humo en cocina es invitar al sistema a que esté constantemente entrando en falsas alarmas. Para ello, lo recomendable es que en zonas como cocinas se coloquen detectores térmicos. Lo mismo puede pasar en ambientes donde yo sé que se puede producir mucho polvo. ¿Por qué? Porque los detectores de humo son en su mayoría del tipo fotoeléctricos y el polvo suele confundirse con el humo a este nivel de detección. Entonces, para evitar estas falsas alarmas en ambientes donde yo sé que se produce demasiado polvo, es recomendable también colocar detectores térmicos para evitar este tipo de problemas. Bien, circunstancias así se van a presentar a lo largo de este curso. Vamos a hablar de este tipo de cosas para poder tener más expertise, más práctica a la hora de colocar los dispositivos o a la hora de diseñar incluso nuestros sistemas. La segunda parte de este artículo nos habla de los daños mecánicos o vandalismo que se pueda presentar. Para ello es recomendable utilizar elementos tipo jaulas o rejas que sean listadas para su uso. No vamos a utilizar equipos que sean producidos de manera artesanal, ¿sí? Tienen que estar listados por lo general. Este listado tiene que ser UL para poder trabajar de manera adecuada. Bien, el artículo que viene, el artículo 59, nos dice: los dispositivos de detección de incendios deberán estar instalados de forma tal que se encuentren sostenidos de forma independiente de su fijación a los conductores de los circuitos. Los dispositivos de detección de incendios deberán ser accesibles para el mantenimiento y pruebas periódicas. Bien, a continuación vamos a ver un ejemplo donde vamos a explicar a mayor detalle este artículo. Muy bien, para entender mejor lo que la lámina nos está indicando, vamos a colocar una circunstancia, una situación en la que tenemos un techo. Aquí está llegando el cableado del sistema de detección. Muy bien, el cableado va a llegar y va a pasar por acá. Tenemos el cable positivo y el cable de negativo. Muy bien, aquí nosotros debemos conectar el detector de humo. Sin embargo, el detector de humo, al conectarse de esta forma, estaría quedando prácticamente en el aire. Lo que esta lámina nos está queriendo decir es que no podemos hacer esto. No podemos hacer que el detector de humo simplemente esté sujetado por su propio cableado, sino que tiene que tener una sujeción adicional. Y esa sujeción adicional vendría a ser una base para el detector de humo. Esta base va a servir de sujeción y también de puerto de interconexión para poder tener mejor cuidado al dispositivo y evitar que el cableado también se dañe por su propio peso. Artículo 60. Únicamente es permitida la instalación de detectores de humo de estación simple o los también llamados detectores a pilas para usos de edificaciones residenciales y al interior de viviendas. ¿Sí? Este artículo es muy conciso y muy directo. Lo que nos está queriendo decir es que yo no puedo colocar detectores a pilas, por ejemplo, en boticas, en farmacias, en restaurantes. Está prohibido, señores. No se pueden colocar detectores de humo a pilas en estos ambientes y pretender que reemplacen a un sistema de detección y alarmas. Estos elementos son únicamente indicados para edificaciones residenciales o interior de viviendas. El siguiente artículo, el artículo 61, nos dice lo siguiente: para la selección y ubicación de los dispositivos de detección de incendios deberán tomarse en cuenta las siguientes condiciones. Primero, la forma y superficie del techo. Es muy importante saber si tenemos un techo que es plano, un techo a dos aguas, un techo a una agua o un techo parabólico. Es importante ver la forma del techo y la superficie para poder tomar decisiones sobre la ubicación de los sensores o detectores que vayamos a instalar. La altura del techo también es muy importante, ya que si el techo es de una altura de 3 metros a menos, podemos considerar distancias listadas de 9 metros. Eso se va a ver más adelante. Sin embargo, si la altura del techo se incrementa, la distancia listada entre detectores va a disminuir, ya que la cobertura también se va a ver afectada. ¿Sí? En este caso, si hablamos de configuración y contenido del área a proteger, es importante ver qué estamos protegiendo. Y esto va muy de la mano con las características de combustión de los materiales presentes. Por ejemplo, si nos encontramos en un ambiente donde yo almaceno papel o cartón, mis niveles de riesgo son mucho mayores que si me encontrara en un almacén donde solamente estoy guardando elementos metálicos.
Aparte, el elemento metálico tiene una combustión muy distinta a la combustión del papel y el cartón. Incluso el tipo de humo es diferente y de acuerdo a ello tenemos que adaptar los equipos que vamos a utilizar para proteger contra incendios estos lugares. También hablamos de la ventilación y movimientos del aire. Esta parte también es importante, ya que de acuerdo a cómo se mueva el aire, el humo se va a mover también dentro de este ambiente. No me sirve de nada colocar un detector de humo en un ambiente donde el aire siempre te va a mover el humo y nunca va a llegar el humo al detector. Por lo tanto, los detectores de humo en estos aspectos, en estos ambientes, deberían estar colocados de manera estratégica, de forma que sabemos o aseguramos que si hay humo o presencia de humo, el detector de todas maneras lo va a censar. Y por último, las condiciones medioambientales son muy importantes a la hora de diseñar y escoger los equipos, ya que no es lo mismo hacer una instalación a nivel del mar, donde el nivel de salinidad es alto, como hacer una instalación o colocar equipos a 3.000 o 4.000 metros de altura, donde hay problemas de otro tipo. Artículo 62. Los dispositivos de detección de incendios deberán ser instalados de acuerdo a las indicaciones del fabricante y las buenas prácticas de la ingeniería. Las estaciones manuales de alarma de incendios deberán ser instaladas en paredes a no menos de 1,10 m ni a más de 1,40 m. Bien, esto es importante porque a esa altura, dependiendo del tamaño de la gente, en promedio, la gente puede o el personal puede llegar y simplemente realizar la activación. Si lo ponemos por muy debajo del 1,10 m, estamos complicando porque tendríamos que agacharnos para activarlo. Y si lo ponemos por encima del 1,40 m, algunas personas van a tener dificultad también para realizar esta activación. Por ello es que esta normativa establece este rango de alturas para la instalación de las estaciones manuales. En el artículo siguiente, el artículo 63, nos dice: las estaciones manuales de alarma de incendio deberán distribuirse en la totalidad del área protegida, libre de obstrucciones y fácilmente accesible. Deberán instalarse estaciones manuales de alarma de incendios en el ingreso de cada una de las salidas de evacuación de cada piso. Y se deberá adicionar estaciones manuales de alarma de incendios de forma que la máxima distancia del recorrido horizontal en el mismo piso hasta la estación manual de alarma más cercana no supere los 60 metros. ¿Qué nos quiere decir todo este artículo? Muy bien, cosas puntuales. Las rutas de evacuación, las salidas o los puntos culminantes de cada nivel de un edificio de rutas de evacuación deben tener sí o sí estaciones manuales. Lo segundo es que no podemos hacer recorridos tan largos de estación a estación. Si nuestro recorrido horizontal para poder evacuar un piso es mayor a 60 metros, tenemos que considerar colocar otra estación manual en ese trayecto. Bien, y también nos indica que, por obvias razones, las estaciones manuales deben estar ubicadas en ambientes accesibles y que se encuentren libres de obstrucciones. Es muy común ver, sobre todo en industrias, que las estaciones manuales están bloqueadas, muchas veces por la propia mercadería. Como a veces hay sobreproducción o simplemente el almacén que se posee no tiene la capacidad normativa o la capacidad calculada para aguantar o poder guardar todo lo que se ha producido en un día específico o en una semana específica, muchas veces se apila mercadería en zonas donde no se debe. Y los primeros en, asumir esa responsabilidad o esa irresponsabilidad en todo caso, muchas veces son las estaciones manuales que son tapadas, que son bloqueadas y no tienes acceso a las estaciones manuales. En caso se presente un evento, no van a poder activarlas. El siguiente artículo, el artículo 64, nos dice que únicamente será obligatoria la señalización de las estaciones manuales de alarma de incendios que no sean claramente visibles y por exigencia de la autoridad competente. Aquí hablamos netamente de señalética, ¿sí? La señalética de las estaciones manuales son solamente en ambientes donde no sean visibles, claramente visibles, como una medida de ayuda para poder ubicarlas. El siguiente artículo, el artículo 65, indica: cuando se instalen cobertores en las estaciones manuales de alarma de incendios con el fin de evitar falsas alarmas o para protección del medio ambiente, estos deberán ser aprobados para su uso por la autoridad competente. En cobertores estamos hablando, claro, de los stoppers, y estos equipos, o más que estos dispositivos o estos elementos, tienen la finalidad de proteger al equipo, ya sea contra algún daño mecánico leve, ya que si el daño mecánico es muy crítico, también el stopper puede asumir esas consecuencias. También tiene la finalidad de protegerlo contra el medio ambiente, ¿sí?
e incluso contra alguna activación accidental. Generalmente en los centros comerciales hay muchos niños que tratan de jugar con las estaciones manuales. También es una forma de evitar falsas alarmas por medio de estos stoppers porque no son tan sencillos de retirar. Siguiendo con el curso, vamos al artículo 66. Este artículo ya forma parte del capítulo 5 y en este capítulo 5 vamos a ver consideraciones para viviendas. ¿Qué nos dice el artículo 66? Las edificaciones de vivienda multifamiliar o conjunto residencial de más de 5 niveles deberán contar con una red de agua contra incendios, extintores portátiles, así como un sistema de detección y alarma de incendios. Bien, estamos hablando de elementos residenciales, viviendas, edificios que tengan más de 5 niveles. Si el edificio, lugar residencial, tiene hasta 5 niveles exactos, no es necesario colocar un sistema de detección de alarmas. Para estos casos aplica el uso, por ejemplo, de los detectores a pilas. Siguiendo con la explicación, vamos al artículo 69. Nos saltamos hasta el artículo 69, ¿por qué, señores? Porque los demás artículos no referencian directamente a lo que es sistemas de detección de alarmas. En este caso nosotros vamos a centrarnos en los artículos que tengan incidencia directa en sistemas de detección de alarmas. El artículo 69 nos dice que las edificaciones de vivienda multifamiliar de más de 10 hasta 20 niveles deberán estar equipadas con los siguientes componentes. Y nos menciona acá al inciso E, estaciones manuales, sistemas de detección de humos, en hall de ascensores, así como alarmas de incendios según lo estipulado en la presente norma. Ahora, el siguiente artículo, que sería el artículo 70, nos habla de un edificio de 20 niveles a más. Acá ya nos toca el inciso F. Y el inciso F es prácticamente lo mismo que el inciso E del artículo 69. Ambos son prácticamente artículos gemelos en lo que nos respecta a sistemas de detección y alarmas. Entonces, ¿por qué tocar ambos? Bueno, lo que pasa es que el artículo 69 tiene consideraciones más variadas para lo que es agua contra incendios con respecto al artículo 70. Es por ello que los incisos también cambian. Mientras que en el artículo 69 hablamos en el inciso E, en el artículo 70 hablamos en el inciso F. Se toca de todas maneras porque es parte de la normativa y tiene que referenciarse. Siguiendo con el curso, ahora entramos al capítulo 6 y vamos a ver en este capítulo las consideraciones para los hoteles. Los hoteles de 4 y 5 estrellas deberán contar con un ambiente denominado centro de control, desde donde se puede administrar la evacuación de la edificación y todos los sistemas de seguridad. El área mínima deberá ser tal que pueda albergar todo el equipamiento del centro de control y adicionalmente permitir a los bomberos administrar una emergencia. Esta área debe estar ubicada por lo general en el primer o segundo nivel, con un acceso directo desde la vía pública y con una puerta que te indique centro de control. Bien, aquí puntualmente lo que se está indicando es que los hoteles de 4 y 5 estrellas deben contar con una garita de vigilancia y con personal entrenado por obligación, ¿sí? Y estos ambientes tienen que estar ubicados lo más accesible posible, primer nivel, segundo nivel o incluso sótano 1, ¿sí? Pero tienen que estar lo más accesible posible. No podemos colocar una garita de vigilancia en el último piso del hotel, no tiene sentido. Los bomberos no van a llegar ahí directamente, ¿sí? Es más por un asunto de accesibilidad ante la emergencia. Muy bien, en esta lámina podemos observar unos cuadros y en las láminas posteriores vamos a observar una serie de cuadros en las que vamos a hablar de los distintos tipos de hospedaje. En esta primera lámina del cuadro estamos viendo los hoteles y vemos ahí los requisitos mínimos para los hoteles de 1, 2, 3, 4 y 5 estrellas. Como podemos observar, amigos, el sistema de detección y alarmas de incendios centralizado es obligatorio en todo tipo de hotel, desde 1 hasta 5 estrellas. El sistema de evacuación por voz en 3 idiomas solo es obligatorio en hoteles de 4 y 5 estrellas, al igual que el uso de teléfono de bomberos. En la siguiente lámina podemos observar ahora los requisitos mínimos aplicados a lo que se conoce como apart hotel, o estos hoteles que no cuentan con cuartos, sino que son departamentos. Bien, aquí vamos directamente desde 3, 4 y 5 estrellas. Por lo general no existen este tipo de edificios, ¿sí?, que sean de 1 u 2 estrellas, sino que la categoría empieza desde las 3 estrellas. Aquí es obligatorio el sistema de detección y alarma de incendio centralizado para
todos estos casos, ¿no? Para 3, 4 y 5 estrellas. El sistema de evacuación por voz solo es obligatorio, al igual que el teléfono de bomberos, en apart-hotel de 4 y 5 estrellas. En la lámina siguiente vamos a ver ahora el capítulo 6. Seguimos con el capítulo 6 y en este caso vemos lo que es clasificado como hostales. Aquí sí hablamos de 1, 2 y 3 estrellas. Por lo general no hay hostales de 4 y 5 estrellas. Bien, aquí es obligatorio utilizar un sistema de detección y alarmas de incendio centralizado. Si pueden observar, aquí no hablamos de sistema de evacuación por voz, ni tampoco hablamos de teléfono de bomberos. No es necesario aquí, solo es obligatorio utilizarlo para 1, 2 y 3 estrellas en el caso de hostales. En la siguiente lámina vemos a lo que es clasificado como resorts, que son ambientes que están un poco más en contacto con la naturaleza, un poco más apartados. Estos ambientes son de 3, 4 y 5 estrellas. No hay resorts de menor categoría. Por lo tanto, aquí es obligatorio usar un sistema de detección y alarma de incendio centralizado en todos los casos y el sistema de evacuación por voz únicamente en casos de 4 y 5 estrellas. En la siguiente lámina vamos a hablar de los ecolodge y de los albergues. En el caso del ecolodge podemos observar que es obligatorio el sistema de detección de incendios a pilas en dormitorios. ¿Pero por qué a pilas? ¿Por qué en un ecolodge no hablamos mucho de un sistema de detección y alarmas centralizado? Bueno, por lo general los ecolodge son ambientes muy apartados, donde la energía eléctrica es restringida o limitada, o muchas veces no hay. Son ambientes más naturales. Por lo tanto, aquí está justificado el uso de detectores a pilas, por razones de poca disponibilidad de la energía eléctrica, ¿sí? Y en el caso de los albergues sí es obligatorio colocar un sistema de detección y alarma de incendio centralizado. Bien, pasando al siguiente capítulo, vamos a hablar del capítulo 7. En este caso hablamos de salud, de ambientes o edificios de salud. Aquí hablamos de edificaciones de salud que deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos de seguridad, los cuales aplican a todas las áreas internas de la edificación, ya sean cafeterías, tiendas de regalos, salas de reuniones o áreas complementarias. Aquí la circunstancia es muy resumida. Cualquier tipo de hospital, independientemente del número de cámaras que tenga, necesita tener un sistema de detección y alarma de incendios centralizado, de todas maneras. Sin embargo, los centros de salud, solo hasta los centros de salud es obligatorio usar el sistema de detección y alarma de incendios centralizado. Los puestos de salud, postas médicas o los centros modadores no son necesariamente o no están necesariamente obligados a utilizar un sistema de detección y alarmas centralizado. Pero lo podemos colocar, eso no implica que no se pueda colocar. Algo que tenemos que entender es que estas normativas, ya sea el RNE o el NFPA, son normativas mínimas necesarias. Significa que si yo pongo de más, no estoy yendo en contra de la norma. Al contrario, estoy reforzando la norma, ¿sí? Entonces, no significa que no pueda colocar un sistema de detección de alarmas de incendios en las postas médicas. Siguiendo con las diapositivas, entramos ahora al capítulo 8 y aquí vemos el tema de comercios. Y aquí me voy a detener un momento porque esta parte es muy importante. Aquí vamos a hablar de tiendas. ¿Y por qué es importante esto? Por un evento sucedido, un evento crucial en la historia del Perú, básicamente orientado a lo que son los incendios. Aquí vamos a hablar de Mesa Redonda, de ese trágico evento sucedido a finales de diciembre del año 2001, bien, donde por un descuido se produjo un incendio, un mega incendio que trajo como víctimas cerca de 300 muertos. Entonces, esta, que es una de las mayores tragedias en nuestra historia en lo que incendios respecta, tuvo como protagonistas principal comercios. Entonces, según lo que nos indica la normativa, las tiendas con áreas de 100 metros cuadrados no están obligados, de 100 metros cuadrados a menos, no están obligados a tener un sistema de detección de incendios centralizado. Solo a partir de los 100 metros cuadrados en adelante tienen la obligación de colocar un sistema de detección de incendios centralizado, ¿sí? Eso es lo que nos indica la norma. Aún así, 100 metros cuadrados son, digamos, una cantidad considerable de espacio, por lo que, a pesar de que la normativa te indica que no estás obligado a colocarlo, lo más recomendable es que sí se coloque.
ya que no solamente tienes que velar por tu mercadería, tienes que velar sobre todo por el personal, por la gente que ingresa a tu local, ya que el personal que ingresa a tu local es tu responsabilidad. Y es mejor estar preparados para cualquier eventualidad, ¿sí? En el siguiente cuadro vamos a ver ahora sobre restaurantes, cafeterías y bares. Aquí la norma solo nos obliga a colocar un sistema de detección y alarmas de incendio centralizado a partir de áreas construidas mayores a 300 metros cuadrados. Aún así, la recomendación es que de todas maneras coloquemos un sistema, aunque sea básico, de detección y alarmas para ambientes menores, ya que somos responsables por el personal que trabaja para nosotros, en caso seamos dueños de uno de estos locales, y también somos responsables por los clientes que vienen a trabajar con nosotros, ¿sí? Es muy recomendable colocarlo, a pesar de que la norma no te obligue. Como les dije en la lámina anterior, colocar de más o un poco de más no va en contra de la normativa. Finalmente, vamos viendo el capítulo 9 y hablamos de las oficinas. En temas de oficinas, vemos que para plantas techadas menores a los 280 metros cuadrados, si hablamos solo hasta 4 niveles, es necesario colocar solo alarmas. ¿Y a qué nos referimos con solo alarmas? Bien, un panel, estaciones manuales y sirenas con luces estroboscópicas. Ello nos va a otorgar un sistema de solo alarmas, es netamente manual. A partir de 5 niveles y con plantas techadas mayores a los 280 metros cuadrados, en adelante es obligatorio en todos los casos tener un sistema de detección de incendios centralizado. Muy bien amigos, hemos llegado al final de esta segunda sesión en la que hemos podido apreciar y conocer más sobre el Reglamento Nacional de Edificaciones. Hemos visto sus aplicaciones generales, las aplicaciones a viviendas, aplicaciones a hoteles u hospedajes, aplicaciones a oficinas y sobre todo aplicaciones a centros de salud y comercios. En futuros cursos vamos a ver o apreciar más los temas de diseño. También vamos a entrar un poco en detalle con respecto a lo que es mantenimiento y vamos a ver algunas marcas de paneles de detección y alarmas para entender un poco mejor los protocolos con los que se trabajan ahí, ¿sí? Los esperamos en las próximas sesiones. Hasta luego.